En Medicina Basada en la Evidencia tenemos hoy la oportunidad de conversar sobre estudios diagnósticos. Les habla la doctora Elaudi Rodríguez, especialista en reumatología y coordinadora del nivel 3 de Medicina Basada en la Evidencia. Hoy vamos a conversar sobre un tipo de estudio que es útil e indispensable para la práctica de la medicina basada en la evidencia. Los estudios de tipos diagnósticos o pruebas diagnósticas constituyen un elemento fundamental en el ejercicio médico cotidiano, ya que son útiles para el diagnóstico, pero también para el tratamiento y la toma de decisiones que están relacionadas con el pronóstico, y en el ámbito de la salud pública tienen relación con las indicaciones y la utilidad de las pruebas de tamizaje o screening. Cuando deseamos realizar un proyecto científico o avanzar en nuestros conocimientos en medicina basada en la evidencia, debemos tener presente que existen diversos tipos de estudios. Así tenemos los estudios de tipo diagnóstico, terapéuticos, pronóstico, epidemiológicos y de etiología. Y de acuerdo al tipo de estudio, pues vamos a plantear el diseño de lo que queremos estudiar. En este caso, nos concierne hablar sobre los estudios de tipo diagnóstico. ¿Y por qué son importantes los tipos diagnósticos? Porque en nuestra práctica médica nosotros nos enfrentamos diariamente a la decisión de solicitar o no exámenes que nos van a ayudar en el proceso diagnóstico de nuestros pacientes. Y que a su vez, cuando los solicitamos, nos enfrentamos al difícil proceso de cómo interpretarlos, si realmente estos resultados nos van a ayudar y si van en consonancia con lo que hemos evaluado en el interrogatorio y al examen físico del paciente. Por lo cual, pues este desarrollo tecnológico en el que nos vemos inmersos, dentro del cual un rol importante lo desempeña la constante implementación de nuevas pruebas diagnósticas o modificaciones de algunas ya existentes, nosotros como médicos debemos adquirir y desarrollar la habilidad de interpretar y evaluar estudios que están relacionados con las pruebas diagnósticas. Un test diagnóstico es útil si permite diferenciar dos o más condiciones que de otro modo podrían ser confundidas. Es decir, permite diferenciar entre distintas enfermedades o condiciones clínicas, así como la condición entre sano y la de enfermo. Entonces, cuando nos encontramos frente a un paciente al cual debemos llegar a un diagnóstico, porque es el motivo por el cual nos está solicitando, debemos realizar una toma de decisiones en base a lo que hemos obtenido a través del interrogatorio y del examen físico. Y de esta manera poder reducir la incertidumbre de cuál es el verdadero diagnóstico del paciente. Esto pues nos va a llevar a solicitar, de acuerdo a la orientación, vamos a hacer un plan de estudio y solicitaremos una serie de pruebas diagnósticas para llegar a un diagnóstico certero y preciso. Y nos va a permitir realizar una cuantificación y descripción de las dudas que se generen. En el diagnóstico nos encontramos frente a un paciente que es portador de determinados signos y síntomas. Y el principio fundamental es efectuar el diagnóstico de la enfermedad o proceso patológico subyacente en este paciente. Ahora, un proceso diagnóstico requiere de un razonamiento lógico como habilidad para el reconocimiento de los patrones, y un correcto y eficiente diagnóstico nos hará más eficaces como clínicos para prevenir, curar y focalizar el tratamiento de las enfermedades en nuestros pacientes. Nos encontramos frente a un individuo sano que se encuentra ahora enfermo, y por otro lado vamos a tener procesos diagnósticos ineficientes o incorrectos que también tienen el riesgo de someter a pacientes a estudios y a diagnósticos o a tratamientos innecesarios con los riesgos y costos que esto acarrea.
Ahora, este proceso diagnóstico puede ser analizado como un ciclo de 2 etapas. La primera, que comprende el diagnóstico diferencial, que a partir de una situación clínica va a inferir los posibles diagnósticos utilizando aproximaciones para organizar el diagnóstico diferencial. Y la segunda etapa, que es la incorporación de nueva información, que permite reordenar las probabilidades y confirmar o descartar un diagnóstico. Esta nueva información puede comprender síntomas, hallazgos del examen físico, exámenes de laboratorio, estudios de imágenes o evolución clínica que van a llevar a la certeza de una probabilidad diagnóstica. Las pruebas diagnósticas las podemos definir como cualquier proceso más o menos complejo que pretenda determinar en un paciente la presencia de cierta condición que supuestamente es patológica, no susceptible de ser observada directamente con algunos de los 5 sentidos elementales. Esto quiere decir que no se suelen considerar como pruebas diagnósticas a los sentidos cuando evalúan la presencia de algún signo patológico. Por ejemplo, si observamos un aumento de volumen en una extremidad, no se considera esa observación como el diagnóstico de un aumento de volumen, pero sí, con esa observación se deduce que el paciente, por ejemplo, tiene un melanoma maligno. Entonces, la observación sí está actuando como prueba diagnóstica, ya que el melanoma maligno no puede observarse directamente. La definición entonces se refiere a condición y no enfermedad o entidad nosológica, ya que no siempre se utiliza una prueba diagnóstica para identificar una enfermedad, sino que también puede utilizarse para diagnosticar síndromes o procesos patológicos. Las pruebas diagnósticas exigen básicamente 3 condiciones para su desarrollo. En primer lugar, la reproducibilidad, que se refiere a que los resultados puedan ser aplicados, o sea, nos permitan reproducir o ejecutar la prueba en otros lugares, en otros escenarios, incluso que sea reproducible cuando nosotros leemos o analizamos un estudio, que sea reproducible en nuestro medio. La otra condición es la validez de la prueba. Entre ellos medir la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivos y negativos. Y en tercer lugar, la seguridad de la prueba, de tal manera que ésta con toda certeza nos permita discriminar o discernir entre individuos sanos y enfermos y aplicar la prueba con la confianza que merece, porque va a ser a seres humanos, a pacientes con los que vamos a tratar. Cuando nos enfrentamos a un paciente que nos consulta, este tiene la probabilidad de tener una enfermedad, pero esa probabilidad va a depender de la prevalencia de la enfermedad y además de las características del paciente, como la edad, el sexo, la raza, incluso la ocupación, y esto nos va a llevar a tener una probabilidad pretest. A todas esas signos y síntomas le vamos a asignar un porcentaje. Bien, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene fiebre, que tiene tos, que tiene dificultad para respirar, que tiene la saturación baja y que tiene anosmia o digeusia, es un paciente que tiene una alta probabilidad para tener una enfermedad por COVID-19. Pero yo tengo una probabilidad diagnóstica. Yo tengo que hacerle las pruebas pertinentes para corroborar o descartar esa enfermedad. Y eso me va a aumentar o a disminuir el porcentaje que yo había planteado en la probabilidad pretest, y es lo que me va a dar la probabilidad post-test, que me afirma o me descarta la enfermedad planteada.
Existen criterios para evaluar si la metodología que se utilizó en el estudio nos da la suficiente confianza de que se evitaron los sesgos propios de ese tipo de diseño. Así tenemos que estos criterios son el espectro de los pacientes. Una prueba diagnóstica es útil si permite diferenciar entre distintas enfermedades o condiciones clínicas, así como la condición entre sano y enfermo. Y también cualquier prueba diagnóstica podría diferenciar entre un sujeto o un paciente gravemente enfermo y uno sano o no enfermo. Por lo tanto, el valor práctico de una prueba diagnóstica se basa en su utilidad en aquellos pacientes que comúnmente vemos en la práctica diaria, los cuales habitualmente se presentan con diversos estadios clínicos de una enfermedad o evento bajo estudio. El otro criterio a evaluar es el estándar de referencia, en el cual se basa finalmente en la comparación con un estándar o gold estándar, que es el patrón de oro o estándar de referencia, que no es más que las técnicas diagnósticas que definen la presencia o ausencia de la condición en estudio, con la máxima certeza conocida. Por último, tenemos que estas pruebas diagnósticas o este estándar de referencia hay que tomar en cuenta la utilización del estándar de referencia más adecuado, la evaluación independiente del estándar de referencia y la prueba diagnóstica en estudio y la influencia del resultado de la prueba diagnóstica en la realización del estándar de referencia. Esto nos va a llevar a tener ese patrón, una prueba que ya sea bien conocida y que sea ya aprobada como estándar de referencia. Cuando tenemos disponible una nueva prueba diagnóstica, se debe proceder al estudio de su validez antes de que ésta sea introducida a la práctica clínica. Para ello, existen objetivos de validez de pruebas diagnósticas que nos permiten dividirlas en dos objetivos. Así tenemos el primero y el más habitual es el de determinar la validez diagnóstica de la prueba que se evalúa. Este estudio supone la comparación de las clasificaciones resultantes de dos procesos que son independientes de medición. Es decir, el primero que va a ser el patrón de referencia y el segundo que es la prueba diagnóstica a la que se somete a evaluación. Cuando me refiero a esa prueba o patrón de referencia, estoy hablando del patrón de oro o gold estándar, que es una prueba que se asume clasifica de forma válida a los sujetos ante la presencia o ausencia de una condición clínica. El gold estándar es una prueba que ya ha sido validada, aprobada, estandarizada para su uso y viene a ser el patrón de referencia, viene a ser el comparador. Y la otra prueba que se evalúa es la prueba nueva a la que vamos a someter o a confrontar con el patrón estándar. Y esta es el resultado de la comparación que se suele expresar con los índices de sensibilidad y especificidad, o también puede haber combinaciones de estos índices tales como los coeficientes de probabilidad y los valores predictivos. Conocer los diseños del estudio nos proporciona gran ventaja, sobre todo para saber si es el más adecuado para el tipo de estudio que vamos a realizar y a analizar en este caso. Los estudios que evalúan la exactitud diagnóstica de un test siguen en su mayoría un diseño transversal, en el cual un mismo paciente es evaluado concomitantemente mediante el test diagnóstico y un estándar de oro. Y esta es una de las ventajas. También se requiere que sea de tipo observacional
y que sea doble ciego para darle más poder y confiabilidad al estudio. Al analizar un estudio de tipo diagnóstico, el primer paso es evaluar su validez. Y la validez se refiere a la capacidad de una prueba para medir lo que realmente queremos medir. La validez se evalúa comparando los resultados de las pruebas con los de un patrón de referencia, en este caso el gold estándar, que identifica el diagnóstico verdadero. Para pruebas con resultados entonces dicotómicos, la evaluación se concreta en distintos indicadores de validez, como son la sensibilidad y la especificidad. Y además, los valores predictivos positivos y valores predictivos negativos. Sabemos que la sensibilidad y la especificidad son características intrínsecas de la prueba diagnóstica que informan de su validez antes de conocer un resultado. Estas pruebas, una vez que conocemos los resultados, son los valores predictivos los que informan sobre la probabilidad de enfermedad. Sin embargo, estos valores predictivos van a depender de la prevalencia de la enfermedad en el grupo original y por ello no son directamente aplicables a escenarios con probabilidades con prepruebas distintas. Entrando en el análisis crítico de estudios de pruebas diagnósticas, tomando en cuenta toda la teoría mencionada anteriormente, tenemos la tabla tetracórica. La tabla tetracórica es la que nos va a permitir evidenciar el estado respecto a la enfermedad según el estándar de referencia. Cuando nosotros vamos a evaluar la prueba diagnóstica, debemos tener siempre un comparador, que en este caso es el gold estándar. Entonces debemos elaborar la tabla tetracórica para poder nosotros calcular y corroborar la validez, la seguridad y la confiabilidad. Así tenemos entonces que para construir esta tabla debemos presentar en el eje de las X si la enfermedad está presente o ausente y en el eje de las Y los positivos y los negativos. Entonces nosotros vamos a cruzar, ¿verdad? El positivo con el presente, el positivo con el ausente, el negativo con el presente y el negativo con el ausente. Así vamos a obtener a A, B, C y D. A representa a los enfermos con verdaderas pruebas positivas, que serían los verdaderos positivos. B, los no enfermos con pruebas positivas, que serían los falsos positivos. C representa los enfermos con pruebas negativas, que serían los falsos negativos. Y D, los no enfermos con pruebas negativas, que vendrían a ser los verdaderamente negativos. Así vamos a obtener el total de A más B, C más D y de A más C y A más D, que nos daría el total de A más B más C más D. Y de esta manera elaboramos la tabla tetracórica. En esta tabla tetracórica, también denominada tabla 2×2, podemos evaluar la validez de una prueba diagnóstica, que comprende la sensibilidad y la especificidad. Una vez que la hemos elaborado y conocemos quién es A, quién es B, quién es C y quién es D, podemos calcular la sensibilidad y la especificidad. Recordando que la sensibilidad se denomina o se define como la capacidad de la prueba para detectar correctamente individuos enfermos. Si vamos a calcular individuos enfermos, entonces vamos a tomar en cuenta acá que la sensibilidad es igual a A, que son los enfermos con pruebas positivas, o sea, son los verdaderos positivos, entre A más C, que serían los verdaderos positivos entre los falsos negativos.
Y la especificidad es la capacidad de la prueba para detectar correctamente individuos sanos. La especificidad viene a estar dada por D entre B más D, que serían los falsos positivos entre los verdaderos negativos. Así tenemos que la sensibilidad nos va a mostrar qué tan bueno es el test detectando posibles enfermos, porque nos da los verdaderos positivos. Y la especificidad nos muestra qué tan bueno es el test en excluir a los sanos, o sea, que nos permite confirmar a los verdaderos enfermos. Además, estas pruebas de validez nos permiten saber si la prueba es altamente sensible, ya que su negatividad descarta la enfermedad o la condición, o qué tan altamente específica es la prueba, porque su positividad confirma la enfermedad o condición, que es lo que nos da entonces la validez en las propiedades del test diagnóstico. Conociendo ya la tabla tetracórica o 2×2, entonces vamos a hacer un ejercicio para interpretar los resultados en la práctica clínica. Tenemos entonces que la condición de interés es presente o ausente y con prueba positiva o negativa. Así tenemos que A está representada por 720 pacientes, B por 10, C 80 y D 190. Si ya sabemos que vamos a calcular la sensibilidad y la especificidad para calcular la validez de la prueba, tenemos entonces que A es 720. Lo dividimos entre A más C. ¿Quién es A más C? Nos da 800, ¿ok? Entonces nos da 720 entre 800. Y esto nos da igual a 0,9, que si lo multiplicamos por 100, entonces nos va a dar el 90%. Esto nos da una sensibilidad de 90%. Y la especificidad, que es D entre B más D, tenemos entonces que D es 190 y B más D es, nos da B más D nos da 200. 190 entre 200 nos da 0,95, que lo multiplicamos y nos da 95%. Quiere decir que tenemos una sensibilidad del 90% y una prueba con una especificidad 95%. Es una prueba altamente sensible y específica, que tenemos el 90% de probabilidad o de capacidad de la prueba para detectar correctamente los individuos enfermos, con una especificidad del 95%, que es la capacidad de la prueba para detectar correctamente a los individuos sanos. Los coeficientes de probabilidad están compuestos por el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, que vienen a conformar la seguridad de la prueba. Entonces aquí, si hacemos una extracción de la diapositiva anterior, donde vamos a trabajar solo con los positivos, tanto con la condición presente como con la condición ausente, que serían los A y los B. ¿Por qué con los A y los B? Porque el valor predictivo, ¿qué nos va a permitir? Es la probabilidad de que ese resultado positivo corresponda en realidad a personas que tienen verdaderamente la enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el valor predictivo positivo? Es el cálculo del porcentaje del total de resultados positivos, que sería A más B, que corresponde a sujetos enfermos. Entonces, el cálculo sería A entre A más B. Ofrece la probabilidad de que la enfermedad, de que puedan tener la enfermedad, dado que se tiene un resultado positivo. Ahora, en esta diapositiva extraemos los negativos para evaluar el valor predictivo negativo. Entonces,
si tenemos que C es igual a 80 y D es igual a 190. Entonces, esto indica que la probabilidad de que el resultado negativo corresponda realmente a la ausencia de enfermedad. ¿Y cómo vamos a calcularlo? De la siguiente manera. D, que sería en este caso 190, entre D más C, que sería 190 más 80. Y lo podemos observar allí. Esto nos va a dar 0,70. Quiere decir que el valor predictivo negativo es del 70%. La interpretación de estos valores, tanto predictivos positivos como predictivo negativo, permite tomar decisiones adecuadas con respecto a la interpretación de los resultados de la prueba diagnóstica que estamos estudiando. Resumiendo, el valor predictivo positivo es si una persona tiene el test positivo, qué tan probable es que sí tenga la enfermedad o condición. O sea, son las propiedades de seguridad. Y el valor predictivo negativo es si una persona tiene el test negativo, qué tan probable es que no tenga la enfermedad o condición. Y esto nos ayuda a darle como más confianza a la prueba. El test diagnóstico también tiene las propiedades de confiabilidad, que se refiere al likelihood radio. Es la propiedad del test que nos permite cuantificar la magnitud y el sentido del cambio de nuestra probabilidad pretest según sea su resultado. Y estamos hablando entonces del likelihood radio, que se llama también razón de probabilidad o coeficiente o cociente de verosimilitud. El likelihood radio se define como la razón entre la probabilidad de tener determinados resultados del test en la población con la condición, o sea, con la condición de enfermedad, versus tener el mismo resultado en la población sin la condición, es decir, sin la enfermedad. Esto quiere decir que la proporción de test positivos en los individuos con la enfermedad en estudio dividido por la proporción de test positivos en los individuos sin la condición de estudio. Se los explico de manera más sencilla. Esto nos indica la magnitud y el sentido del cambio de la probabilidad de pretest a posttest según sea el resultado del test diagnóstico. Entonces, podemos fijarnos aquí en la diapositiva para evaluar el likelihood radio. Entonces, volvemos al ejemplo hipotético donde el likelihood radio lo vamos a calcular. Se va a dividir en positivo y negativo. El positivo nos evalúa sensibilidad entre 1 menos la especificidad. Si recordamos en la diapositiva anterior, el resultado de la sensibilidad nos dio 0,9 y la especificidad 0,95. Entonces 0,9 entre 1 menos 0,95 nos da 0,85. Y el likelihood radio negativo se calcula 1 menos la sensibilidad entre la especificidad, que sería en este caso 1 menos 0,9 entre 0,95, que nos va a dar como resultado 0,10. Ahora, si tomamos un test que tiene solo dos valores posibles, positivos o negativos, tendremos un valor del likelihood radio positivo, que representa la magnitud del cambio en caso de presentar un test positivo. Y un likelihood radio negativo representa la magnitud del cambio en caso de presentar un resultado negativo. De esta manera podemos evaluar en un likelihood radio qué tanto más probable es encontrar determinado valor del test en algún enfermo cuando lo comparamos con una persona sana. Ahora, cuando evaluamos el likelihood radio positivo, nos planteamos qué tanto más probable es encontrar el test positivo en alguien enfermo que en alguien sano.
Y cuando evaluamos el likelihood radio negativo, planteamos qué tanto más probable será encontrar el test negativo en alguien enfermo que en alguien sano. Entonces, estas son herramientas que nos permiten evaluar la confiabilidad de los estudios. Aquí les presento un resumen de las propiedades del test diagnóstico, donde podemos evaluar todos los parámetros que acabamos de estudiar. Así tenemos la propiedad del test, la pregunta a responder, cuál es la fórmula y los comentarios. Por ejemplo, en la sensibilidad tenemos qué tan bueno es el test detectando posibles enfermos. Y tenemos la fórmula que ya la conocemos y el comentario es: si un test es muy sensible, un resultado negativo descarta la enfermedad. En la especificidad nos dice qué tan bueno es el test en excluir a los sanos. Y si un test es muy específico, un resultado positivo confirma la enfermedad. Así tenemos para el valor predictivo positivo y negativo, y para el likelihood radio, tanto el positivo como el negativo. Entonces esto aquí nos va a servir como esa tablita de referencia que debemos cargar de bolsillo a la hora de hacer este tipo de análisis, porque nos sirve de gran ayuda. Estas razones de probabilidad son particularmente útiles en la práctica clínica porque nos permiten entender con qué fuerza el resultado positivo de una prueba diagnóstica nos indica la presencia real de la enfermedad o el evento de interés y la fuerza de un resultado negativo para descartar la enfermedad o evento de interés. Entonces, aquí venimos a estudiar o entra en juego otras herramientas, que es la probabilidad pretest y la probabilidad posttest. La probabilidad pretest es la estimación de la prevalencia de la enfermedad o evento de interés que asumimos antes de realizar una prueba diagnóstica. Como antes les había mencionado, es un porcentaje, si se quiere arbitrario, intuitivo, que le vamos a dar a esa prueba de acuerdo a la prevalencia. Por ejemplo, en un paciente en que se sospecha una enfermedad determinada o un evento de interés, él va a tener una cierta probabilidad de presentarla. Esto va a depender de ciertas variables, como son la prevalencia de la enfermedad o el evento de interés en la población, de las características del paciente y de los signos y síntomas que éste esté presentando. Entonces, para realizar una estimación de esa probabilidad pretest, la podemos obtener realizando una estimación aproximada basada en nuestra experiencia personal, en nuestros conocimientos o en datos estadísticos o epidemiológicos del medio en que trabajamos. Una vez entonces que estimamos esa probabilidad y se realiza la prueba de estudio, la probabilidad de presentar la enfermedad o evento de interés puede aumentar o disminuir. Y esto va a depender del resultado de la prueba y se va a denominar entonces probabilidad post-test. Las propiedades de la prueba diagnóstica que nos permite cuantificar la magnitud y el sentido de cambio de probabilidad pretest a posttest son las razones de probabilidad, o sea, los likelihood radio. En la práctica, si nosotros conocemos o podemos determinar la probabilidad pretest de una determinada enfermedad y conocemos el likelihood radio de la prueba, podemos entonces utilizar un instrumento denominado nomograma de Fagan o de Fagan para determinar la probabilidad post-test.
Aquí en esta figura lo podemos observar y nos centramos en la columna de la izquierda que representa la probabilidad pretest. La columna que observamos en el centro que va a representar las razones de probabilidad, que es el likelihood radio, tanto positivos como negativos. Y la columna que evidenciamos hacia la derecha representa a la probabilidad post-test. Si nosotros trazamos una línea recta que se unen las dos primeras, o sea, vamos una línea que vaya desde la probabilidad pretest al valor del likelihood radio, ¿ok? Y luego la prolongamos, vamos a obtener o a determinar la probabilidad post-test. En este nomograma, los cambios más significativos en la probabilidad de enfermedad o evento de interés ocurren con pruebas diagnósticas que tienen valores de likelihood radio mayores de 10 o menores de 0,1, los cuales son muy útiles para confirmar o descartar la determinada enfermedad o eventos de interés. Así podemos observar en esta tabla que les estoy presentando, donde aparecen los valores del likelihood radio positivo y del negativo. ¿Y cuáles van a ser los cambios? Por ejemplo, si el resultado del likelihood radio nos da entre 5 y 10 para un resultado positivo, quiere decir que los cambios en la prueba van a ser moderadas y el resultado es que es una prueba de moderada utilidad. Si está en 10, es una prueba, el resultado es concluyente. Pero cuando tenemos, por ejemplo, un likelihood radio negativo mayor de 0,5, el cambio es leve y quiere decir que el resultado es rara vez relevante. Por eso es importante calcular esto y nos vamos a guiar por esta tablita. En esta diapositiva podemos evidenciar un ejercicio práctico para poner en ejercicio el nomograma de Fagan. Para poder utilizar el nomograma de Fagan debemos conocer el likelihood radio, tanto el positivo como el negativo. Aquí en el gráfico que tenemos a la izquierda tenemos una probabilidad pretest. Este es un ejercicio hipotético que tiene una probabilidad pretest de 15%. Para esa probabilidad tenemos un likelihood radio de 0,9. ¿Cómo hacemos? Proyectamos del 15% a 0,9 y esta línea la vamos a extrapolar hasta la probabilidad post-test. Eso nos dio 12%. Vemos que la probabilidad post-test es menor que la probabilidad pre-test. Ya eso nos dice que lo que nos habíamos planteado está por debajo, ¿verdad? Si nos observamos en el cuadro, ubicamos el 0,9, vemos que en el resultado del likelihood radio positivo es menor de 2. Quiere decir que es un cambio leve y que el resultado rara vez es relevante. No tiene mucha importancia, no hay mucha, o sea, no lleva a cambios pues que nos puedan confirmar ese diagnóstico. Ahora, nos transportamos o centramos nuestra atención en el gráfico de la derecha, que es donde vamos a evaluar el likelihood radio negativo. Tenemos entonces la misma probabilidad pretest de 15%, pero con un likelihood radio de 5,7. Hacemos el mismo procedimiento, extrapolamos hasta la columna de la probabilidad post-test y esto nos da 50%. Quiere decir que aumentó un 35% la probabilidad. Si vamos al cuadro, observamos que 5,7 está en el resultado entre 5 y 10. ¿Ok? Quiere decir que es moderado y que es de una utilidad moderada.
que no es concluyente, pero sí tiene una utilidad moderada. Para una prueba diagnóstica cuyo resultado es cuantitativo, es imposible estimar indicadores de eficacia a menos que se señale un punto de corte determinado. Es aquí entonces donde cobra importancia la necesidad de encontrar un indicador general de eficacia para este tipo de pruebas. Y es precisamente la curva ROC la que brinda este indicador necesario. Ella representa un punto de corte donde la combinación va a ofrecer los mejores valores de sensibilidad y especificidad en su punto más alto. Esta curva fue por primera vez propuesta en el decenio de los 50 para describir la relación entre señal y ruido y se desarrolló en la comparación de la eficacia de los radares. Es una medida que mide la sensibilidad y la especificidad. Las siglas ROC vienen de su nombre en inglés, Receiver Operating Characteristics Curve, que se traduce como curva de características operacionales del receptor. Estas curvas se trata para detectar una enfermedad dada y la prueba diagnóstica puede equivocarse en el sentido de los falsos negativos o los falsos positivos. Al cambiar el punto de corte, cambian entonces las tasas de error. Esta curva de ROC empírica típica se construye al representar en dos ejes de coordenadas los puntos X y Y dados por 1 menos la especificidad en la X y en la Y la sensibilidad para cada punto de corte. ¿Ok? En esta diapositiva podemos observar en el gráfico de la izquierda cómo este gráfico donde evidenciamos en el eje de las Y la sensibilidad que va de 0 a 1 y en el eje de las X la 1 menos la especificidad que va de 0 a 1. Se puede graficar de las dos maneras, de 0 a 1 o de 0% al 100%. Está dividido en 4 cuadrantes, ¿ok? El primer cuadrante, que es el cuadrante siempre superior, que es el superior izquierdo que me refería en la diapositiva anterior. En esta región, la prueba B, que es la prueba en estudio, es siempre superior a la prueba A. La prueba A viene a ser el gold estándar y la prueba B la nueva prueba, tanto para confirmar presencia como ausencia de la enfermedad. En el segundo cuadrante vemos superior para ausencia. Aquí la prueba B solo es superior a la A para confirmar ausencia de la enfermedad. En el tercer cuadrante, que es siempre inferior, en esta zona B siempre es inferior a A. ¿Qué quiere decir? Que la prueba en estudio o la nueva prueba siempre va a ser inferior al gold estándar. Y en el cuarto cuadrante, que es superior para presencia, nos quiere decir que el resultado de B está en esta área y será siempre superior a A para confirmar la presencia de la enfermedad, solo para los positivos. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que cuando evaluamos una nueva prueba, que siempre lo vamos a confrontar con el gold estándar, se encuentre en el cuadrante 1, siempre superior o superior izquierdo, que esta sí nos va a determinar que el B va a ser superior a tanto para presencia como ausencia. O sea, nos puede distinguir los enfermos de los sanos. Y en el gráfico que vemos hacia la derecha, también lo representa. Claro, aquí tendríamos que trazar esta línea diagonal
que es la línea azul que les expliqué en la diapositiva anterior. Entonces vemos que todo lo que está por encima de ellos es bueno o regular, pero por debajo de ellos siempre va a ser mala, o sea, no va a tener ninguna significancia esa prueba. Para reportar resultados referente a pruebas diagnósticas, se debe observar alguna metodología que permita ordenar conceptos y unificar criterios. Algunas iniciativas de este tipo se han generado, como el STAR, el REMARK y el QUADAS. Aquí el más utilizado es el QUADAS. Y esta iniciativa QUADAS, que sus siglas significan en inglés Quality Offering of Diagnostic Accuracy Study, se creó como un instrumento para la evaluación de la calidad de los estudios de exactitud diagnóstica, incluidos en revisiones sistemáticas. Para realizar este proyecto se realizó un consenso donde se realizó una revisión de la evidencia en conjunto con la opinión de expertos, con el objetivo de desarrollar un instrumento que pudiera ser utilizado en revisiones sistemáticas que evaluaran la calidad de los estudios primarios de exactitud diagnóstica. Este instrumento consta de 14 ítems en los cuales se evalúa el espectro de pacientes, el estándar de referencia, los sesgos propios de este tipo de estudios, como por ejemplo el sesgo de verificación, la ejecución de la prueba diagnóstica, las pérdidas en el seguimiento y la presencia de resultados indeterminados. Podemos evidenciar acá entonces una serie de preguntas que engloban estas herramientas QUADAS. Vemos acá si es representativa la muestra, se describen bien los criterios de selección, si clasifica bien el patrón de referencia, si este patrón y la prueba no se aplican simultáneamente, los sesgos de verificación tanto parcial como diferencial, el patrón de referencia, si es independiente de la prueba, el detalle de ejecución de la prueba y el detalle de ejecución del gold estándar en este caso. Se evalúa además si se interpretó la prueba sin conocer el resultado del patrón, se interpretó el patrón sin conocer el resultado de la prueba, si la información clínica disponible en la interpretación de la prueba es la misma que habrá cuando se utilice en la práctica, si se informa de los resultados no interpretables y si se explican las pérdidas. Todas estas son las 14 preguntas que incluye el índice QUADAS. Entonces podemos concluir que estas herramientas fueron desarrolladas para mejorar la construcción, el reporte y la evaluación de los estudios de exactitud diagnóstica. Entonces, así tenemos que el mejoramiento en el diseño y reporte de los estudios de exactitud diagnóstica pueden influenciar positivamente la calidad de los datos disponibles para los médicos en relación a la utilidad diagnóstica de pruebas utilizadas para tamizaje, diagnóstico, pronóstico y planificación de tratamiento. Como médicos nos vemos enfrentados continuamente a la exposición de nuevas pruebas diagnósticas y a estudios que muchas veces intentan seducirnos con las propiedades de una nueva y prometedora prueba. Por esta razón, es importante determinar la validez de estos estudios, saber interpretar correctamente los resultados y finalmente aplicar estos resultados en nuestros pacientes. Son estos 3 pasos fundamentales en la elección e interpretación de una prueba diagnóstica. Esto nos ha motivado en medicina basada en la evidencia a proporcionar esta guía, estas herramientas de forma sencilla que nos permiten evaluar de forma crítica un estudio de pruebas diagnósticas, deseando que las herramientas proporcionadas acá sean de mucha utilidad en nuestra práctica diaria y que sea en beneficio de nuestros pacientes. A todos, muchísimas gracias por su atención y quedo a la orden para las preguntas e inquietudes.